Miembros del Escuadrón del Cómic, sean bienvenidos a otra edición de las video reseñas. En el último tiempo hemos estado celebrando muchos cumpleaños de DC Comics, de varios de sus personajes que cumplen 80 años en este periodo de tiempo y durante el año pasado. Pero los personajes de DC Comics no son los únicos que cumplen años. De hecho, agosto también es un mes importante, pero para la Casa de las Ideas, para la gente de Marvel, ya que durante agosto hizo su debut su personaje más importante, el personaje que dio el puntapié para alcanzar el éxito que tienen hoy en día. Estamos hablando de Spider-Man, que su primera aparición la hizo en agosto de 1962. No cumple 80 años como los grandes personajes de DC Comics, sino que cumple 58 años. Aún así, es digno hablar de el trepamuros favorito de todos, Spider-Man. Así que no te pierdas la siguiente edición de las video reseñas. En esta oportunidad les voy a hablar algunos hechos que me marcaron de Spider-Man, que los encontré ya sea una maravilla o que me emocionaron o que simplemente no me gustaron, hay que decirlo. Ya, pero ahí les voy a comentar algunas cositas acerca de que me marcaron del personaje de Spider-Man. Debo admitir que el primer acercamiento ya real, mucho más oficial ya y de lleno con el personaje de Spider-Man fue con la serie de Spider-Man Taz o a Spider-Man The Animated Series. Espero haberlo dicho bien. ¿Ya? O la serie animada de Spider-Man, esa de allá de los 90, que hay que decirlo, es una verdadera joya esa serie. Me pregunto por qué la gente, los estudios, la gente que está a cargo del personaje de Spider-Man no se atreve a hacer una serie como esa. Una serie bien digo, madura, que trata los eventos más importantes de Spider-Man, de toda la historia hasta ese momento de el trepamuros, y que lo hace de una manera seria y no solamente respetando al personaje, sino que respetando al espectador. ¿Por qué digo eso? Porque actualmente creo que las series subestiman al espectador y le dan productos para gente, no sé. No quiero decir tontos ya, pero creo que los productores no creen que un producto animado pueda ser visto por personas maduras, o incluso subestiman a los propios niños que ven las series. Porque yo me acuerdo que esa serie yo la vi cuando era niño y es una serie que puede disfrutar un adulto como tal, y la serie no subestimaba cuando se hablaba de muerte, se hablaba de relaciones de pareja, ya se hablaba de crimen, se hablaba de corrupción, no había censura en ese sentido, y la serie lo trataba con bastante tino, de una manera bastante, insisto, bien planteado, con argumentos sólidos, e incluso el desarrollo de los personajes sorprende por lo bien que se trataron todos los personajes, la evolución que tuvo cada uno de ellos al pasar la serie y lo que sucedió ahí y cómo los afectó, cómo hizo que crecieran o cómo hizo que cayeran en decadencia. Así que muy bien la serie animada de Spider-Man, los productores, un dedo arriba para todos aquellos que estuvieron detrás de esa serie, porque trataron al personaje como había que tratarlo y no subestimaron a su público, como lo hacen muchas series animadas de hoy en día. En cuanto a videojuegos, también tengo que saltar en esa época, porque hay un juego en especial que es el videojuego de Spider-Man para PlayStation 1. Creo que hay dos versiones de ese juego. Lo único que recuerdo es que jugué parte de ese juego, ya que no tenía consola, entonces no tenía PlayStation, así que tenía que ir a casa de amigos para ir a disfrutarlos, y obviamente tú no te puedes quedar en la casa de un amigo ya para jugar todo el día Spider-Man de PlayStation. Así que es un juego que disfruté mucho, pero que obviamente, por los motivos que ya les mencioné, no terminé, así que nunca supe bien el final. Sé que había uno relacionado con Misterio y había otro relacionado con los simbiontes. Como les digo, no me acuerdo cuál es cuál. Lo único que les puedo decir es que disfruté ese videojuego, bien digo, de Spider-Man de PlayStation 1, que la estética de ese videojuego era muy similar a la estética que se usaba en la serie animada de Spider-Man, lo que hacía que uno se identificara y sintiera mucho más cercanía con ese juego,
videojuego, porque decía, ah, ese personaje lo vi en la serie animada, ya, o este personaje o este villano se ve tal cual que la serie animada de Spider-Man. Entonces uno por eso podría disfrutar mucho más de ese videojuego. En cuanto a los cómics se refiere, los primeros acercamientos los tuve obviamente por esa época, a finales de los 90, donde estaba la editorial Vid, una editorial mexicana que nosotros recibíamos los cómics que ellos publicaban, y en su momento publicaban las grapas de Spider-Man en formato grapa, cuando aún existía el formato grapa. Ya ahora está quedando muy poco de ese formato en el cómics. Pero bueno, volviendo al punto, una de las historias que tuve en esa oportunidad era El Hombre Araña, la reunión de los 5. Habían villanos en esos momentos liderados por Norman Osborn, que estaban juntando distintas reliquias, obviamente para obtener el poder absoluto y poder vencer así a Spider-Man. Eso sí, cada reliquia tenía un don. Habían uno que era el poder, otro la sabiduría, otro la inmortalidad, estaba la muerte y estaba la locura. 3 buenos, 2 malos. Obviamente Norman Osborn buscaba el poder para poder vencer a Spider-Man. Hay que decir que la década de los 90 fue muy conmocionada en cuanto a los cómics. No eran muy buenos por parte de Marvel, por parte de DC también, aunque DC se defendía un poquito más, pero por parte de Marvel no eran muy buenos. Tengo cómics que son más viejos que pero los adquirí después de adquirir por eso lo nombro dentro de la colección. Y también concluía o seguía en el capítulo final, que eran 4 partes en total, y como ven ahí, Norman Osborn está haciendo todo lo posible para obtener el poder. Estos cómics uno los tenía que comprar en el kiosco, ya las tiendas no abundaban como hoy en día aquí en Chile, y si habían, estaban en lugares que no eran como de gran acceso, ya teniendo en consideración que yo era un niño en esos momentos y mis papás trabajaban todo el día, así que no me podían llevar para allá y yo tampoco iba solo. Así que era muy difícil conseguir estos cómics en kioscos. De hecho, esta saga no la pude concluir por lo mismo, ya porque no estaban todos los cómics en los kioscos. Ya quedé con esta saga inconclusa, pero aún así es una de las grandes sagas, y tengo que decirlo, es muy entretenida, guionizada por John Byrne. Ya algunos números, así que la calidad ahí estaba. Pero si de cómics impactantes en ese tiempo, tengo que hablar de que me marcó ahí en el corazoncito, que es el Spider-Man del 11 de septiembre, obviamente relacionado con los atentados de las Torres Gemelas. En ese momento creo que J.K. Straczynski tomaba el relevo en cuanto a guiones de Spider-Man se refiere, y nos trajo esta historia espectacular, muy emotiva. Debo decir que me emocionó bastante esta historia debido al espectacular relato que tiene Straczynski a la hora de narrar este cómic. Además también está acompañado con los dibujos de John Romita Jr. Y hay que decirlo que John Romita se lució, hay que decirlo, sí, yo sé que actualmente no soy fanático de John Romita y estoy seguro que muchos de allá tampoco lo son, pero hay que decirlo, se lució John Romita Jr. con cómics. Muy emocionante, llega al corazón, emociona de verdad. Y es una de las joyas perdidas que tengo. Como pueden ver, es una grapa muy delgadita. Ya creo que no alcanza a las 24 páginas, pero hay que decirlo, se lucen. Y también es un homenaje para todas aquellas víctimas que sufrieron el atentado a las Torres Gemelas. Un muy buen cómic. No sé si está reeditado o está dentro de algún tomo recopilatorio, pero si lo han podido leer, disfrútenla. Y si no han podido también, búsquenla y disfrútenla. Como les decía, Straczynski escribió ese cómic y también escribió una de las etapas más emocionantes que pude descubrir hace poco, la verdad, que es Amazing Spider-Man. Ya justo antes de la etapa de Dan Slott tenemos la etapa de
J.M. Straczynski, y hay que decirlo que parte muy bien con esta saga que se llama Volviendo a Casa. Yo lo tengo en esta edición de las novelas gráficas de Marvel. Hay que decirlo que se luce esta edición y se luce también la historia. Muy entretenida dentro de la etapa. Pero si tengo que hablar de etapas que me gustaron, tengo que hablar de Dan Slott y el cómics de Amazing Spider-Man número 700. Realmente Dan Slott nos dio un final realmente espectacular para Peter Parker. O sea, final entre comillas, porque obviamente después vuelve a su cuerpo, y aquí es donde termina la etapa de Peter Parker como Spider-Man para comenzar la etapa de Otto Octavius dentro del cuerpo de Peter Parker como Spider-Man. Muy buena etapa de Dan Slott, se me estaba olvidando un poquito, de Dan Slott, y hay que decirlo que esto es lo más alto de su etapa. Tiene unos altibajos, pero aún así la etapa en general es entretenida y este cómics es muy emocionante. Pero si hablamos de emoción superior, Spider-Man está ahí llevándose todas las palmas dentro de la etapa de Dan Slott dentro de Spider-Man. Lo más alto y lo mejor que tiene esta historia, y que duró bastante, y que el final también es realmente espectacular. Una historia redondita esto, y que, insisto, me marcó mucho porque la encontré muy buena. En cuanto a cine live action, obviamente tenemos que hablar de el Spider-Man de Tobey Maguire. Qué manera de disfrutar esa película, y qué manera de gozarla en el cine, viéndose cómo el trepamuros se columpiaba de un lugar a otro. Efectos realmente muy buenos para la época, que algunos se ven medio así como que guatean un poquito, pero hay otros que se mantienen muy bien para la época y a pesar del tiempo que ha pasado. Ya es una saga muy buena, que no terminó del todo bien con Spider-Man 3, pero hay que decirlo que Spider-Man 2 de la trilogía en general es lo mejor que han sacado live action de Spider-Man. No desmerezco el Spider-Man de Andrew Garfield y mucho menos el de Tom Holland, que me ha parecido bastante entretenido a pesar de que muchos lo critican. Ya, pero a mí me ha gustado bastante, y de Andrew Garfield también me gustó bastante. Lástima que esa saga no se pudo terminar en la pantalla grande. Y si seguimos en la pantalla grande, tenemos que hablar obviamente también de la cinta animada de Spider-Man, un nuevo universo. Qué genial película, y aquí los productores también hay que aplaudirlos porque no subestimaron al espectador. Muchos creerían, es animación, es para cabros chicos, que lo voy a ir a ver yo si yo voy a ver películas para grandes. No, hay que decir que es una película que pueden disfrutar todos, e insisto, no subestima al espectador, porque muchos pensarán, el tema del multiverso, esto no lo van a entender todo, así que no lo vamos a explicar, nos vamos a ir por lo fácil, bla. Aquí muestran un tema que puede llegar a ser un poco enredado en algunos momentos, pero lo explican de tal manera que es entendible para todos. Ellos hicieron un trabajo excelente al armar bien digo, esta historia, e insisto, no subestimar al espectador, que creo que es un error grave que se comete en las series de animación de superhéroes de hoy en día. No vaya a ser demasiado violenta para los niños, hagámoslo simple, ya, para que no queden ahí sin entender la historia. Hagámoslo el bueno y el malo nomás, no desarrollemos personajes, no lo hagamos evolucionar. Una tontera, una estupidez me parece eso. No hay que subestimar al espectador. Si quieres hacer algo bueno, hazlo y punto. Bueno amigos, y eso fueron algunas cositas ya que me han impactado o me han marcado o me han llegado de Spider-Man de distintas maneras. Emocionado, me han enganchado, me han hecho llorar también, y hay que celebrarlo, hay que celebrar. Este es el mes de Spider-Man, donde Spider-Man cumple 58 años y se puede decir que es el personaje más importante de Marvel Comics. Si este video te gustó, un like. Si no te gustó, un dislike también es bienvenido, que no hay ningún problema. ¿Tienes algo que decir? Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. También, si quieres apoyar el canal, abajo hay un botón que dice unirse. Tú los puedes presionar y estarás apoyando al canal. Ya tendrás insignias, iconos
y videos exclusivos que podrás disfrutar. Ignacio Herrera ahí ya lo está disfrutando todo lo que tenemos para los miembros del canal. Los nuevos también pueden suscribirse aquí a De Todo Un Poco en Cómics para ver más videos así. Y quieres ver más videos de Spider-Man, aquí te dejo una lista de reproducción. Sin nada más que decir, me despido, soy Jopek y nos encontramos en otra edición de las video reseñas.